Muy bien, el tercer párrafo del artículo 90 ha sido aprobado por 14 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Siguiente párrafo. Para ser elegido senador se requiere 1. Ser peruano de nacimiento. 2. Gozar de derecho de sufragio. 3. Tener 35 años. Y lo unimos al siguiente, que en realidad van juntos. Para ser elegido diputado se requiere 1. Ser peruano de nacimiento. 2. Gozar de derecho de sufragio. 3. Tener 25 años. Congresista Lescano. Sí, Presidenta, como había referido en mi exposición, creo que este es un punto central en la reforma. Repito, el asunto de la situación del Congreso en la crisis que se encuentra es por la conducta de los parlamentarios. Eso está demostrado científicamente. Y no poner nada sobre ese particular en esta reforma no ganamos absolutamente nada, consecuentemente. Entonces yo le pediría que se ponga algo así como tener conducta intachable. Y eso se desarrolla en la ley. ¿Qué cosa es tener conducta intachable? No tener antecedentes penales, judiciales, juicios de alimentos. Tenemos que buscar pues personas que puedan representar bien al Congreso, que puedan hacerlo funcionar bien, que no utilicen al Congreso, que no vengan a gestionar intereses privados al Congreso, que no estén vinculados a grupos de actividades ilícitas. Señora Presidenta, es fundamental. Yo no sé qué daño hace, al contrario, es un asunto importantísimo para que el Perú sepa que estamos haciendo reformas que nos van a servir para el futuro, porque dejar esto en el aire no sirve de nada. Yo diría, señora Presidenta, que sería un gravísimo error no poner ahí tener conducta intachable. Eso es muy importante porque la crisis del Congreso, repito, es por la situación de las personas más que de las instituciones. Yo había dicho, señora, en una oportunidad, y siempre lo repito, que el hecho de hacer un Congreso unicameral al bicameral no nos está resolviendo mucho el problema del mal funcionamiento del Congreso. Lo que sí resuelve el problema del Congreso es tener buenas personas acá, que trabajan bien. Se evalúa, se ponen el requisito, se ponen los requisitos. Yo no sé por qué tanta resistencia, Presidente. Yo pido, reitero, que se ponga conducta intachable en este inciso que creo que no le hace daño a nadie, Presidenta. Congresista Mantilla. Sí, Presidenta, nosotros aprobamos ya una ley, por ejemplo, para quienes quieren postular para gobernadores regionales o alcaldes, ¿no? Ciertos impedimentos, no haber sido sentenciado por delitos de narcotráfico, entre otros. Yo creo que eso se puede hacer en la ley de desarrollo tranquilamente, no aquí, pero bien claro, para que no postulen personas que han sido sentenciadas por esos delitos graves, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Mantilla. De hecho, después de esto nos queda un arduo trabajo para desarrollar todo lo que estamos decidiendo ahora y vamos a tener en cuenta todo lo que ustedes están planteando ahora. Al voto, congresista Gino Costa. Presidenta, yo estoy de acuerdo con el congresista Lescano en incorporar una fórmula de ese tipo. Si no hay acuerdo con la propuesta específica, encontremos una fórmula, pero que haga referencia al compromiso de la Carta y de quienes estamos haciendo la reforma, de que queremos garantizar niveles de solvencia moral mínimos para quienes sean los próximos miembros del Congreso. Ya la ley establecerá en qué consisten esos requisitos, pero el mensaje en el contexto de la reforma es, bueno, acá no hay ninguna exigencia. Entonces, por lo menos una exigencia de integridad, de que sea una persona reconocida como una persona íntegra. Ya veremos en la ley en qué consiste eso. Pero el mensaje a la opinión pública es que no solo estamos aumentando el número de congresistas, sino que estamos estableciendo que esos congresistas tendrán pues un nivel de solvencia moral mínima. Me parece que es un mensaje necesario, Presidenta. Y si no gusta la fórmula del congresista Lescano, que a mí me parece satisfactoria, encontremos una fórmula alternativa, como lo hicimos en el caso de los consejeros del CNM. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. En tanto, en este momento esa fórmula tendría que construirse y consensuarse. Tenemos unos días antes de que llegue al Pleno y podemos perfectamente incorporarla en el debate en el Pleno. Al voto, señor... Presidente, entonces yo pido que votemos si incorporamos o no la propuesta del congresista Lescano, como una cuestión previa. Si no la incorporamos, no la incorporamos, pero que quede registrado. Que si lo denegamos ya no lo vas a poder incluir en el Pleno.
¿Por qué? Porque lo habrías votado en contra. Porque no tienes texto. En votación, señor secretario técnico, votación nominal. Señores congresistas, Arana Segarra. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez, sí. Castro Grandes. Cuadros Candia, sí. Galarreta Velarde, sí. Mantilla Medina, sí. Torres Morales, Villavicencio Cárdenas, Bonaire Pasquel, sí. Cheput Mur, Acuña Núñez. Sí, presidenta, y mencionar de que estoy de acuerdo con lo mencionado por el congresista Lescano, pero creo que eso se puede dar en el Pleno. Pero estoy de acuerdo con ese párrafo y además, señora presidenta, con los dos primeros párrafos que también se votaron. Gracias, presidenta. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén, Quintanilla Chacón, Glave Remí, Lescano Ansieta, no. Costa Santolaya. Yo voto a favor con la reserva que he expresado, Presidenta, y con el compromiso de llevar esta preocupación al Pleno, dado que no ha habido acogida acá de la propuesta, que me parece buena. Costa Santolaya, sí. Presidenta, yo a favor también con reserva y con mucha preocupación. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira. Sí, presidente, y sin reserva para que de una vez concluyamos el debate. Letona Pereira, sí. Violeta López. Sí, efectivamente, con reserva también para el debate del Pleno. Violeta López, sí. Mulder Bedoya. Arce Cáceres. No. Arce Cáceres, no. Arce Cáceres. No. Arce Cáceres, no. Salgado Rubianes. Presidenta, no entiendo los votos con reserva en un debate tan importante. Sí estamos de acuerdo nosotros en que se tiene que elevar el nivel de los parlamentarios, ya sea de diputados y de senadores, y eso sobre todo le va a corresponder a cada partido político, de buscar cuáles son los antecedentes, de buscar su trayectoria. Eso no se puede poner en una constitución, hemos vuelto a decir, principios, y en las leyes de desarrollo les tendremos que poner pues aquellos que tienen juicios con sus hermanas, aquellos que han abandonado a sus hijos, que se han peleado, que no pagan los alimentos, es decir, que no reconocen a la hija. A todos ellos vamos a tener que decirles que no pueden entrar al Congreso de la República. Así que, señora presidenta, estando de acuerdo en que se tiene que mejorar el nivel de los parlamentarios, pero tampoco se trata aquí que les vas a pedir 3 PhD, porque muchos con PhD y doctorado ya sabemos dónde están. Hay veces uno de la comunidad nativa te puede enseñar mucho más con sus tradiciones y ancestros. Así que sí, señora presidenta, y sin reservas. Salgado Rubianes, sí. Narcos tampoco. Los párrafos cuarto y quinto han sido aprobados por 12 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención. Siguiente párrafo. Y este párrafo es importante porque acá nosotros estamos marcando que todo esto tiene que llevarse a una ley de desarrollo. Es sencillo, así que, señores congresistas, al voto. Todos los parlamentarios eligen a través de proceso electoral regulado por ley. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez, sí. Castro Grandes. Cuadros Candia, sí. Galarreta Velarde, sí. Mantilla
Mantilla Medina, sí. Torres Morales, Villavicencio Cárdenas, Donaire Pasquel, sí. Cheputmur, Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén, Quintanilla Chacón, Glave Remí, Lescano Ansieta, abstención. Costa Santolaya, sí. Andrade Salguero, sí. Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira, sí. Salgado Rubianes, sí. Violeta López, sí. Mulder Bedoya, Wilca Flores, Arce Cáceres, sí. Sí. García Belaunde, Velázquez Quesquén, sí. El sexto párrafo ha sido aprobado con 14 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Último párrafo, los candidatos, perdón, el congresista Acuña, pero voy a dar lectura y luego le doy el uso a la palabra. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia pueden integrar las listas de candidatos a senadores o diputados. Congresista Acuña tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, estuve escuchando el debate y sé muy bien que existen algún tipo de observaciones de algunos parlamentarios respecto a este párrafo. El día de ayer, cuando estuvimos conversando en portavoces, esa fue una propuesta de Alianza para el Progreso. Y basándonos en estadísticas importantes, la última vez que se promulgó eso fue en el año 1979, cuando don Víctor Raúl Haya de la Torre era el presidente de la Constituyente, y el párrafo decía lo siguiente: que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia pueden integrar a la lista de candidatos, ya sea de senadores y diputados. Cuando hablamos nosotros de eso, señora Presidenta, nosotros primero basándonos en la actualidad, muchos de los candidatos a las vicepresidencias en la actualidad son candidatos al Congreso. Es decir, eso es algo que se ha dado no solo en ese mandato presidencial, sino también se ha dado porque también hay un aporte importante de dichas personas que tienen una representación nacional probablemente y por ello van en la plancha presidencial. Pero cuando estamos mencionando nosotros que queremos que vaya el candidato presidencial es porque creemos de que el candidato presidencial también puede hacer algún tipo de trabajo o algún tipo de trabajo nacional desde el Senado, señora Presidenta. Yo me voy al tema del Senado, básicamente, un candidato presidencial, porque acá estamos hablando que no todos los candidatos presidenciales van a ir, sino los que pasan la valla electoral. Y cuando hablamos de ello, también hay que mencionar de que esos candidatos presidenciales tienen un mensaje nacional. Estamos buscando que esos candidatos presidenciales que tienen algún tipo de representación importante, tal vez una representación superior a la que la puede tener un senador de algún departamento, van a tener casi un porcentaje de un 6 o 7%, que a nivel electoral estamos hablando de unas 600.000, 700.000 personas que lo van a respaldar. Y por qué no pensar que desde el Senado pueden ayudarnos a construir un país totalmente diferente. Estamos hablando de construcción de país, estamos hablando de potenciar los partidos políticos, estamos hablando de un mensaje en el cual vamos a dejar los enfrentamientos políticos post elección presidencial o congresal y vamos a tratar de hacer una agenda conjunta a nivel de partidos políticos. Y hay que llevarlo por ahí, señora Presidenta, en la cual sí se debería de permitir
no pensar en uno, no, acá no estamos pensando en uno de que si me ocupa un espacio o no. Acá lo que estamos pensando es que el candidato presidencial pueda ayudarnos a construir un país diferente. Son personas que representan mucho más que tal vez cada uno de nosotros acá. Un candidato presidencial, en lo particular, viene pasando la valla electoral con casi 700.000, 800.000 votos. Y esa persona no nos puede ayudar a construir un país diferente, a dejar de lado los enfrentamientos de los cuales la población ya se aburría. Es por ello que sí, como Alianza para el Progreso, creemos de que el candidato presidencial debería estar posibilitado de encabezar la lista del Senado a nivel nacional como lista única. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, congresista Acuña. ¿Alguien más? Congresista Violeta. Presidenta, usted señaló bien que una de las bancadas, en el caso de nuestra bancada, el congresista Guido Lombardi había propuesto una reforma también en este sentido. En algún momento se comenzó a discutir incluso en la Comisión de Constitución. Así es que, en términos institucionales, me toca también defender o recoger la propuesta del congresista Guido Lombardi, pero agregar un par de argumentos que me parecerían importantes, en todo caso, traer a colación. Mire usted, el modelo republicano, en esencia, ha ido variando a lo largo del tiempo. Y hoy día tenemos un modelo, y este Parlamento es la mejor expresión de eso, un sistema, en donde el parlamentarismo claramente tiene una suerte, en algunas circunstancias, de imposición incluso sobre el presidencialismo, en determinadas facultades. Por lo tanto, el camino histórico que estamos siguiendo es una en la que en el modelo, en el Parlamento se deberían terminar expresando las fuerzas políticas que deberían estar obligadas a dialogar y a consensuar. Por lo tanto, no parece descabellado que exista una representación parlamentaria con los líderes políticos al frente de sus respectivos grupos políticos. No parece una propuesta que carezca de razonamiento. ¿Eso qué cosa va a significar en el futuro? Lo que va a significar en el futuro es que ante la ausencia de las vocaciones personales o las decisiones para, por ejemplo, dialogar y entenderse, el sistema institucional, el modelo político, obliga a los líderes políticos puestos en el Parlamento a tener que dialogar y entenderse. Y no lo hablo solo por la circunstancia de hoy en día, lo hablo por el diseño de un modelo político que además no va a entrar en vigencia mañana, sino que estamos pensando en un modelo político que va a funcionar a partir de julio del 2021. Y que por lo tanto puede ayudar no solamente a fortalecer el modelo bicameral, sino va a ayudar a fortalecer la institucionalidad y la estabilidad política de un país. Si bien es cierto, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde ponía una serie de ejemplos de la historia del Perú, lo que yo diría es que esa historia del Perú ha cambiado y está cambiando. Y desde la ley podemos ayudar, y desde la Constitución podemos ayudar a que el modelo siga evolucionando. Por lo tanto, Presidenta, no me parece un despropósito poner esta fórmula en el texto constitucional, pero haría una sugerencia. En la propuesta que nos está alcanzando usted, eliminar la palabra diputados a efectos de que esta posibilidad de que las cabezas de grupos políticos puedan participar también en una elección, lo hagan al frente de la lista de senadores. Gracias, Presidenta. Congresista Violeta, su propuesta es que ambos, presidente y vicepresidente, integren solamente la lista de senadores. Porque lo que pasa es que nosotros, recogiendo las propuestas, que además ahora algunas son apasionadamente en contra, pero el día de ayer, cuando nosotros conversamos, había consenso entre todos con respecto a este texto, por eso es que se ha recogido. Entonces hay que ser... Presidenta, tal vez, Presidenta. Sí, Presidenta, solamente para completar. Claro. Presidenta, hoy día ya, en la Constitución actual, los vicepresidentes de las fórmulas presidenciales pueden postularse al Congreso. Es decir, ahí no hay ninguna novedad. Por lo tanto, lo único que estamos señalando es que se permita también la posibilidad de que las cabezas de las listas de las fórmulas presidenciales puedan integrar la lista de senadores. El congresista Acuña pide una interrupción, pero yo con esto he terminado. Congresista Acuña. Gracias, Presidenta. Y si quieren, para una mayor aclaración para algunos parlamentarios,
podemos incluir de los candidatos presidenciales que pasen la valla electoral. Si quieren pueden poner ello, pero a lo que yo me refiero, señora presidenta, que esa es la propuesta que nosotros como Alianza para el Progreso estamos respaldando. Ya, congresista Velázquez. No, más bien, yo quisiera precisar si hay un consenso para este acuerdo. Yo no me voy a oponer, tengo una posición, pero aceptaré democráticamente, pero no le podemos poner en la Constitución los candidatos que pasen la valla electoral, porque estaríamos en la práctica, ¿cómo vamos a saber que van a pasar la valla electoral si recién van a entrar al proceso? No se puede. Entonces, no se puede poner eso. Yo creo que hay que dejarlo, si se aprueba, hay que dejarlo como está y que se deje a la norma de desarrollo establecer los criterios de quienes acceden al cargo de senadores, ¿no? Claro, o sea, nosotros tendríamos que desagregar, por un lado para presidente, para ir al voto, por un lado para presidente y por otro lado para vicepresidentes, que es lo que hay en la fórmula actual. O si no... Además, es un tema voluntario, es optativo. No significa que todos los candidatos a presidentes tienen que ser candidatos a senadores, sino es voluntario. Congresista. Claro, se retira se retira el cargo de diputado. Se quedaría solamente los candidatos a la presidencia y vicepresidencias pueden integrar las listas de candidatos a senadores. De acuerdo al... El párrafo anterior remite todo a la ley, dice todos los parlamentarios eligen a través del proceso electoral regulado por ley, eso involucra términos de quienes acceden, quienes no acceden, los límites para poder pasar la valla, todo remite a la ley, por eso le decía también que esto significa un arduo trabajo de desarrollo constitucional posteriormente a esta aprobación. Congresista Luz Salgado. Presidenta, en caso se aprobara ese párrafo, el de todos los parlamentarios que ya lo aprobamos pasaría a ser el último, para que englobe a todos, no anterior, nada más. Sí, por un tema la fórmula que se pone al voto entonces es: los candidatos a la presidencia y vicepresidencia pueden integrar las listas de candidatos a senadores. Congresista. Y vicepresidencias, en plural, porque actualmente tenemos 2 vicepresidencias, sí. Solo a senadores, que es lo que se ha recogido de propuestas acá y que sería la fórmula que se pone al voto. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Alcorta-Suero. Takayama Jiménez. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, abstención. Castro Grandes. Cuadros Candia. Cuadros Candia, abstención. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, abstención. Mantilla Medina. Mantilla Medina, abstención. Torres Morales. Villavicencio Cárdenas. Acuña Núñez. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, abstención. Quintanilla Chacón. Glave Remí. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta, no. Costa Santolaya. No. Costa Santolaya, no. Andrade Salguero. Andrade Salguero, abstención. Figueroa Minaya. Figueroa Minaya, abstención. Letona Pereira. Letona Pereira, abstención. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, abstención. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel, sí. Violeta López. Violeta López, sí.
Arce Cáceres. Abstención. Arce Cáceres, abstención. Wilka Flores. Alcortazuero. Alcortazuero, abstención. Presidenta, hay que hacer presente que estamos dejando a los vicepresidentes sin esa posibilidad, porque los hemos juntado. Por eso, pues, si no lo juntábamos, volvíamos a poner el párrafo de los vicepresidentes que sí podían hacerlo. O en todo caso lo dejan para el Pleno. Porque ahorita lo estamos dejando sin posibilidad, por si acaso, ya un derecho que ellos ya tenían anteriormente. Gracias, congresista Salgado. El último párrafo puesto en votación ha obtenido 3 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Eso significa que no hay acuerdo. No hay acuerdo. Presidenta. Congresista Costa. ¿No podríamos, recogiendo la sugerencia indirecta de la congresista Salgado, votar la posibilidad de que los vicepresidentes sí sean candidatos en la medida en que se ha descartado esta propuesta? Podemos hacer una nueva votación para mantener el texto constitucional como está y no dejar un vacío que perjudique la posibilidad de que los vicepresidentes o vicepresidentas postulen. Congresista Galarreta. La verdad no quería entrar al debate, pero es que sí es una posibilidad que probablemente los vicepresidentes no postulen al Congreso. O sea, es una posibilidad porque, claro, o sea, algunos apuntan a una fórmula y digamos, con alguna opción apuntan a tener un escaño. Es una posibilidad. O sea, digamos, no es que, o sea, entendiendo la preocupación que tal vez ahora los vicepresidentes no puedan postular al Congreso, pues puede ser. ¿Por qué no? Porque algunos, repito, si vas a una plancha, vas a tu plancha. Otros juegan a 2 cachetes, van a la plancha, pero por si acaso me llevo mi curul, ¿no? Por si acaso, o sea, estoy tratando de explicar que también puede quedarse fuera, no es que, uy, se quedaron fuera, no, puede ser que se queden fuera, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por eso yo lo dejaría para el Pleno, para poder evaluar la opción. Solo está planteando que pudiéramos votarlo acá, pero... Presidenta, en la misma línea que el congresista Costa... En la misma línea de congresista Costa y con muy buena intención. Por eso nosotros nos hemos abstenido para poder verlo en el Pleno, porque la abstención es con reserva y con posibilidad de cambio y con preocupación. Congresistas, nosotros tenemos que votar ya el artículo 90, así que siendo que no hay acuerdo en esto, debemos decidir si se retira del cuerpo del artículo 90, porque vamos a votar el artículo 90. Así que lo que correspondería en este caso es volvemos a votar con alguna fórmula alternativa en caso de que alguien la plantee, o la retiramos para votar el artículo 90. No, es que al no haber acuerdo, obviamente en el Pleno puede entrar nuevamente cualquier otra fórmula. Congresista Violeta. Presidente, en la medida que no hay acuerdo, no puede estar en el texto. O sea, lo que va a quedar en el texto solo es aquello que se está proponiendo y en el texto, en todo caso, se propondrán 10 alternativas distintas. Correcto. Entonces, ponemos a votación ya todo el texto del artículo 90. Sí, todo el artículo 90. Señores congresistas, Arana Segarra. Gracias. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Alcortazuero. Alcortazuero, sí. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Castro Grandes. Cuadros Candia. Cuadros Candia, sí. Galarreta Velarde. A favor. Galarreta Velarde, a favor. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Torres Morales. Villavicencio Cárdenas. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel, sí. Cheputmur. Acuña Núñez. Sí, con reserva. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, sí.
Quintanilla Chacón, Glave Remí, Lescano Ansieta, abstención. Costa Santolaya, sí. Costa Santolaya, sí. Andrade Salguero, sí. Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira, sí. Alcorta Suero, Salgado Rubianes, sí. Trujillo Segarra, sí. Violeta López, sí. Arce Cáceres, no. Wilga Flores, Señores congresistas, el artículo 90 ha sido aprobado por 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Vamos a poner al voto la disposición complementaria transitoria que se pone a consideración. Única, reestructuración del Parlamento de la República. Autorízase la reestructuración administrativa y económica del Congreso de la República para la implementación del sistema bicameral. Su entrada en funcionamiento es a partir de la primera legislatura ordinaria del 2021-2022. Para tal efecto, el presupuesto comprendido no podrá ser mayor de 0.62% del presupuesto total del sector público. Se abre el debate. Congresista Arce. Gracias, Presidenta. Cuando uno hace la revisión estadística de la proporción porcentual que se asignaba a los parlamentos en los últimos años, para poder ver cuál es la correspondencia entre el presupuesto general de la República y cuánto gastaba el Congreso, evidentemente vamos a tener variaciones. Y en ese marco, si hacemos un análisis para lograr el promedio de 0.62, estaríamos obviando en el análisis aspectos muy importantes como es temas de situación económica que ha vivido el país, inclusive de proporción del presupuesto que se asignaba durante esos años. Mi pedido, Presidenta, es que seamos un poco más objetivos y nos concentremos en los últimos 10 años viendo la proporcionalidad que ha habido en el gasto del Congreso de la República. Y lo digo esto, Presidenta, porque lo que la gente en la calle está reclamando, en el fondo, es que no hagamos más gastos en el Congreso de la República. Y había un compromiso de desarrollar la bicameralidad con la premisa de mantener los mismos presupuestos. Es un tema de eficiencia, es un tema de ver de qué manera generamos el funcionamiento del Congreso con los mismos recursos. Démosle la respuesta al país. Si hablamos de 0.62%, con el promedio que tenemos actualmente, que es más o menos 700 millones, fácil estaremos acercándonos a los 1.000 millones. El mensaje va a ser negativo para la población. Esta situación que estamos viviendo, Presidenta, donde está en exposición el Congreso de la República, nos obliga, Presidenta, a estar atentos a lo que está reclamando la población. La población no quiere más gastos en el Congreso. Podemos ser eficientes con esos recursos. Y ojo, es solo, si me permite, congresista, ahorita le doy hay algo muy importante, Presidenta. Esto es para instalar este sistema bicameral. Entonces, busquemos la manera eficiente también de darle la respuesta, que en el momento del referéndum consigamos que la población pueda refrendarlo. Caso contrario, va a haber una controversia terrible porque se estaría incrementándose el monto. La congresista Alcorta me pidió una interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Con todo respeto y con todo aprecio, pero no lo tomen mal. Usted conoce a Marisa Glave, ¿no es cierto? ¿Sabe quién es Marisa Glave? Está en su bancada, ¿no? Esta boyera acá está de acuerdo con la propuesta. Ella votaba, es autora de la propuesta. Ahí está pues. Entonces, para tratar de llevar las cosas más ligeramente, pues. Nada más. Un recordaris. Un improntus recordaris.
Muchas gracias, congresista. ¿Cómo no va a conocer a la congresista Marisa Glave? Al contrario, nosotros trabajamos como equipo. Y en este momento no está, y estoy en mi condición de accesitario participando en la Comisión de Constitución. Presidenta, nosotros como el Nuevo Perú hemos pedido que dentro de la propuesta legislativa para una reforma constitucional se considere un tope, definitivamente. Pero ese tope tiene que ser racional, ese tope tiene que ser objetivo. Agarremos el promedio de los últimos 10 años y mantengamos el mismo presupuesto. Si corremos, nos va a salir 0.45%, 0.42%, no es 0.62%. Entonces, hagamos de manera objetiva la proporcionalidad en función de lo que se ha manejado. El cuadro es muy interesante y felicito al Departamento de Investigación que existe en el Congreso de la República, que nos ha permitido generar datos para ver cuál ha sido la proporcionalidad. Y si nos damos cuenta, vean también cómo ha evolucionado el presupuesto general de la República. No veamos solamente ese cuadro. Y si vemos, si me permite, para cerrar la idea, si vemos cómo ha ido evolucionando desde el año 2002, 2003, fíjense, de 31.000, 34.000 millones de soles hemos subido hasta 157.000. Entonces, evidentemente ha subido la población, pero proporcionalmente tenemos que ser racionales en los gastos. Y en eso es muy importante que el Congreso dé una muestra de austeridad. Ojo, es para la instalación de este sistema bicameral, no es permanente. Entonces, seamos muy objetivos al momento de analizar. Me pedí una interrupción el congresista Velázquez Quesquén, presidenta, si me permite. Sí, congresista Arce, ¿ya terminó? Porque el congresista Velázquez va a hacer uso de la palabra posteriormente. Me pidió una interrupción el congresista No, Velázquez ha desistido y va a hacer uso de la palabra. Okay. Termino, presidenta. Veo que causa bastante controversia el tema del presupuesto. Vean cómo ha escalado el presupuesto general de la República, presidenta, para que tomen en consideración. Lo primero, presidenta, nos vamos a respetar. Creo que es un principio básico y es su responsabilidad, y se lo digo también con mucho respeto, que cuando estamos expresando las ideas, lo correcto es que nos escuchemos. Caso contrario, va a ser complicado poder hilvanar las ideas y poder presentar la propuesta. Estamos hablando de plata, el principal cuestionamiento que tenemos en este momento. ¿Cuántas denuncias hemos tenido justamente mediáticas a consecuencia de excesos en los gastos que ha tenido el Congreso de la República? Un incremento de 0.62%, presidenta, fácil va a llegar a los 1.000 millones de soles. ¿Cuál es el mensaje que le vamos a dar a la población? En ese marco, presidenta, termino volviendo a exhortar la reflexión. Vean cómo ha escalado el presupuesto. Entonces, mi sugerencia es que utilicemos los últimos 10 años, cuánto ha sido el presupuesto del Congreso, y en función de eso determinemos el ratio correspondiente para determinar cuál sería el tope que fue propuesta y pedido del Nuevo Perú. Hagamos la diferencia, presidenta. Gracias, congresista Arce. Nosotros ya hemos tenido el debate sobre esto y hemos recogido los aportes de todos los parlamentarios que han hecho uso de la palabra. Así que si no se va a decir algo nuevo, pondríamos a votación que finalmente, congresista, pueda hacer usted más estudios en base a lo que se ha alcanzado. Congresista Velázquez. Yo quería hacer solamente una precisión, no me quisieron dar la interrupción, y el problema es que los congresistas que van llegando reabren el debate. Lo que yo he presentado es la proyección histórica del presupuesto del Congreso desde el año 2000 al 2018. Acá está, y esa cifra no es una cifra arbitraria. ¿Cuál es el promedio histórico del presupuesto del Congreso de la República del 2000 al 2018? Da 0.62. Lo dice, no es que más o menos. Esto lo ha hecho la dirección especializada. Por eso es que me parece bien. Yo estaba planteando que se ponga como disposición final y que sea un tope, pero esta es una fórmula intermedia que ha generado el mayor consenso. Pero además quiero decir algo. El presupuesto del año 90, bicameral, el presupuesto del año 90 era 2.2% el presupuesto, pero el presupuesto era 10.000 millones de soles el presupuesto de la Nación. Hoy día el presupuesto es 157.000 millones de soles y es el 0.45 el presupuesto del Congreso. De tal manera que este tema, presidenta, no estoy satisfecho con toda la propuesta, pero me allanaré a lo que diga la mayoría, porque no va a superar el incidente. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Al voto. Congresista Acuña. Muchas gracias, presidente. Presidenta,
Acá tenemos las cifras y obviamente, como nos dicen, lo están utilizando en base a la media, probablemente, pero tenemos cifras de 2.19, 2.02 en el año 90-92 o en el año 96 de 1.19. Es por eso, señora presidenta, de que yo sí veo que es un exceso el 0.62. En la actualidad nosotros nos manejamos en base al 0.45 y el acuerdo del día de ayer fue en base al 0.45 y el presupuesto actual es 0.45. Nosotros, señora presidenta, hemos tenido durante el día el 0.45 y obviamente se da el debate y vienen nuevas propuestas, pero un 0.62 estaríamos incrementando un presupuesto de 500 millones en la actualidad, por ejemplo, a 700 millones de soles, cuando nosotros podríamos hacer un Congreso mucho más eficiente, señora presidenta, y es por ello, señora presidenta, que así no le guste, no sé decir, ya muchas gracias, señora presidenta. A lo que yo me refiero, señora presidenta, es un exceso lo que estamos haciendo acá. Yo creo que la población está bastante incómoda o quiere, lo que más le interesa acá, si hay 130 diputados y 50 senadores, lo que más le interesa es cuánto le va a costar. Y decir que nosotros vamos a incrementar dicho presupuesto es una muy mala señal, señora presidenta. Le voy a dar la interrupción al congresista Galarreta, por favor, señora presidenta.